Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. En tan solo una semana Asturias ha duplicado la incidencia de la gripe y atención porque se espera el pico de la enfermedad para estas Navidades. Hablando con los técnicos nos dicen que el pico de la gripe va a ser dentro de 2 semanas, o sea, sobre Navidades estaremos en el pico de la gripe. Es lo que ha contado la consejera de Salud, Conchita Saavedra, cuya incidencia en tan solo 7 días ha pasado de 37 casos por 100.000 habitantes a los 63. Lo que ahora circula es la gripe habitual, que vuelve a estar a la cabeza de los virus respiratorios. La recomendación principal es la vacunación como el mejor método preventivo, pero también el uso de la mascarilla. Y seguimos recomendando también la mascarilla. De momento sigue siendo una recomendación. La mascarilla, sobre todo cuando estamos con población vulnerable o en centros sanitarios, sociosanitarios, en farmacias, recomendamos que la gente esté con mascarilla. Por cierto, que ayer hubo Comisión de Salud Pública, se aprobó un protocolo común contra la gripe, la COVID y otras enfermedades respiratorias. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, hubo que presionar a las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular para que se sumen a estas medidas. Que todas las comunidades hagan un esfuerzo extra para poder contener el virus de la gripe, que quiero recordar que el año pasado se llevó 1.800 vidas. En este jueves 4 de diciembre, Diego Fernández está en la parte técnica, Paula Rodríguez y Cristina Natal en la redacción y también en la locución y Ángeles García al micrófono. Vamos con los titulares del día. Asturias Hoy. El Principado respalda la armonización fiscal, pero no condicionará la firma del nuevo modelo de financiación. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, considera razonables los principios generales presentados por el Gobierno central sobre la futura reforma del modelo de financiación autonómica, pero prevé un aumento de recursos para las comunidades. Peláez ha subrayado que, pese a defender la armonización fiscal para garantizar un esfuerzo fiscal equivalente y evitar competencia desleal, esta no será un obstáculo para firmar un nuevo modelo. El Gobierno del Principado de Asturias defenderá la armonización, pero la armonización no será un obstáculo para firmar el nuevo modelo de financiación, si así se decide en la mesa. Una concentración en Langreo reclama la continuidad de la Brigada de Salvamento Minero. El presidente de UNOSA, Enrique Fernández, confía en que pronto se llegue a un acuerdo con los miembros de la Brigada Central del Salvamento Minero ante el problema generado por horas extras realizadas por este colectivo. Se deben 9.000 en 5 años. Los brigadistas siguen firmes en su decisión de que a las 12 de la noche del 7 de diciembre dejen de permanecer a la brigada para reincorporarse a sus puestos en las instalaciones mineras. Y UNOSA también tiene una deuda, en este caso financiera, que estamos trabajando intensamente para desbloquear a la mayor brevedad posible. Nos duele el tener que llegar a este extremo, pero vamos, no queda otra ya. Absuelto el padre Chus del delito de corrupción de menores. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias revoca parcialmente la sentencia por la que el ex sacerdote asturiano, conocido como el padre Chus, fue condenado a 6 años de cárcel por 3 delitos de corrupción de menores, aunque sí mantiene la pena de 4 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Su abogado, Javier Díaz Apena, anuncia que tienen intención de recurrir esa condena. Creemos que eso mismo afecta al delito relacionado con la salud pública. Entonces sí que te puedo decir que lógicamente lo recurriremos, porque la satisfacción nunca es plena, jamás, cuando uno lleva predicando la inocencia absoluta. El tráfico. A las 8:04 de la mañana queremos saber cómo se circula por Asturias hasta ahora. DGT, buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada con complicaciones en 2 puntos. Ya sí circulan en la carretera 66 en los entornos de Coyoto en dirección a la 8, dirección Gijón. Van a encontrar casi 2 kilómetros de retenciones en este tramo y vía. También encontrarán tráfico intenso en la carretera AS1, ya a su paso por Langreo en sentido sur. En sentido Mieres, al margen de ello, no registramos mayores dificultades, pero mucha precaución en estos 2 tramos y vías. Gracias, DGT. Vamos a ver ahora cómo se circula por Oviedo. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia? Tráfico lento en la entrada de las 2 y polígono de Ferreros a Plaza Luis Oliver y en el acceso a Luca. En el resto de la ciudad, buena circulación. Gracias, tomamos nota, Oviedo. Queremos saber también cómo se circula por Gijón hasta ahora. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana?
Bueno, pues hasta ahora tenemos que sacar más intensidad de tráfico en lo que es la Avenida del Llano y en los accesos a la glorieta de Viñao desde la A8. El resto de días hay tráfico fluido y normalidad. Pues gracias, Gijón. Última parada en Avilés, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Pues tenemos circulación intensa en las aproximaciones a la glorieta San Agustín y en el resto de la red viaria circulación fluida. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Nos acerca la previsión hoy. David Arango, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una nueva jornada de paraguas con temperaturas como las de ayer y con una cota de nieve como la de ayer en el entorno de los 1.200, 1.300 metros de altitud. Mañana cambia el tiempo, fortísimo ascenso de las temperaturas, ganaremos hasta 6, 7 y 8 grados en las máximas. Ya no va a llover más allá de 4 gotas en el rincón más suroccidental de Asturias y en el centro y en el oriente se van a ir abriendo algunos claros. El fin de semana también viene con claros y temperaturas suaves. Asturias al día. Con Nacio Varillas, que nos va a contar ya cuáles son los asuntos que van a tratar a partir de las 9 de la mañana. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Paula, compañeras de la primera edición de Asturias Hoy. Vamos a hablar en este día de Santa Bárbara, otrora un día importantísimo en Asturias, cuando había decenas de miles de mineros. Vamos a hablar en la tertulia política, en los estudios de aquí de RPA, con Jacinto Braña del PSOE, Andrés Ruiz del PP, Gonzalo Centeno de Vox y Isabel Vegas de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias del presupuesto autonómico para 2026. Ya sabemos que el Consejo de Gobierno de Asturias acaba de aprobar el borrador y se abre ahora un proceso que todo apunta a que finalizará con la aprobación de las nuevas cuentas el 29 de este mes de diciembre. En nuestra segunda parte, Rosana Álvarez, profesora de materias vinculadas a la tecnología y a la innovación en el Instituto de la Fresneda, en Siero, ha ganado el Global STEM Teacher Award de 2025. Vamos a tenerla con nosotros aquí. También a Patricia Gómez Leiva, ingeniera de procesos en ArcelorMittal, la persona que presentó la candidatura de Rosana a este premio. Y también acudirá Iván Diego Rodríguez, el coordinador del programa Asturias for STEM del Gobierno de Asturias. Y como hablábamos de Santa Bárbara, Vimenes, hoy es fiesta, entre otros lugares, allí, acoge este fin de semana el tercer congreso de Fagot Antonio Parrillas, con maestros como María José García Zamora, Diego Quena o Sergio Asolini, que es el considerado como mejor fagotista del mundo. Estarán con nosotros Inés Estrada, presidenta del Congreso de Fagot de Asturias con Fagotas, y Esther Infanzón, que es la secretaria de esta última entidad. Pues atentos a partir de las 9. Gracias, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. A las 8:08 vamos a entrar en materia contándoles que Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre el protocolo común contra la gripe, la COVID y otros virus respiratorios. Hay 4 escenarios de riesgos que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios a la propuesta de teletrabajo, a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto. La aplicación de las medidas propuestas debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles acordados. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba ayer que han tenido que obligar a las comunidades del Partido Popular a aprobar este protocolo frente a la gripe. Hemos tenido que forzar este año a las comunidades del Partido Popular para que adopten un protocolo común de algo que es básico y mínimo, que es el poder afrontar la epidemia de la gripe que viene todos los años en estas fechas de manera conjunta y de manera que todas las comunidades tengan las mismas iniciativas frente a los mismos escenarios de riesgo. Que todas las comunidades hagan un esfuerzo extra para poder contener el virus de la gripe, que quiero recordar que el año pasado se llevó 1.800 vidas. Aquí en Asturias, la incidencia de la gripe se ha incrementado un 69% en la última semana. La titular de Salud, Conchita Saavedra, precisa que ha vuelto la gripe habitual. Se ha duplicado en una semana la incidencia, ¿no?, de la gripe. Sí es cierto que hay que decir que ese subtipo K que teníamos circulando por Asturias y en toda España, que tenía una transmisión más elevada, se ha estabilizado, o sea, ya no se detecta tanto y ha vuelto nuevamente la gripe habitual a estar en cabeza, digamos, de los virus respiratorios, lo que hace que la transmisión se haya enlentecido, ¿no?
El Principado recomienda a la ciudadanía la vacunación como el mejor método preventivo frente a la gripe y apunta también a adoptar medidas preventivas, como por ejemplo la ventilación y la higiene de manos y el uso de la mascarilla. Y seguimos recomendando también la mascarilla. De momento sigue siendo una recomendación. La mascarilla, sobre todo cuando estamos con población vulnerable o en centros sanitarios, sociosanitarios, en farmacias, recomendamos que la gente esté con mascarilla. No nos cansamos de contarles que Asturias necesita sangre. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado hace un llamamiento para que la ciudadanía done sangre. Recuerda que el Puente de la Constitución y las fiestas navideñas son épocas en las que es necesario contar con las reservas adecuadas. El Centro Comunitario de Sangre destaca la importancia de las donaciones para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema sanitario asturiano y su cobertura en los hospitales de la región. Para mantener los niveles de reserva de sangre adecuados, se deben hacer unas 180 donaciones diarias, pero actualmente no se está cumpliendo con esas donaciones. La directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado es Ana María Ojea. Un accidente de tráfico, un trasplante de órganos, cualquier sangrado de cualquier paciente o lo que día a día va entrando por las puertas de urgencias de los hospitales puede dar lugar que un solo paciente pueda consumir la cantidad de donaciones de un mismo grupo de un día entero o de 2 días. Entonces, las reservas deben de ser lo suficientemente altas para poder dar respuesta a esas urgencias y continuar con las necesidades del resto de pacientes. Se necesita sangre de todos los grupos, aunque hacen un llamamiento especial a los portadores del grupo cero negativo, que es el donante universal. Y ante una urgencia y emergencia, cuando no conoces el grupo sanguíneo del paciente, pues no puedes esperar a determinarlo y el cero negativo es el que se usa a priori, ¿no? El problema es que solo el 12% de la población es cero negativo. Pues es muy importante que el cero negativo esté muy sensibilizado, que done con frecuencia y, por tanto, siendo el donante universal, es un grupo que no puede faltar en un stock de un centro de transfusión y de un banco sanguíneo. Desde el centro, además, recuerdan que se puede donar en los puntos fijos de Oviedo, Gijón y Avilés, los puntos habituales, y también en las unidades móviles. Hoy los autobuses estarán en el Instituto de Educación Secundaria de Noreña, también en Villaviciosa y en El Entrego. Toda la información la podrán encontrar en la página web donasturias.org. Este jueves en el Parlamento Regional comienzan las comparecencias informativas sobre los presupuestos. El primero en hacerlo va a ser el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que lo hará a primera hora de la mañana. Por la tarde es el turno del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. En este caso, las comparecencias de los consejeros y los respectivos expertos que van a comparecer en la Cámara Regional están fijadas esas comparecencias hasta el lunes día 15. Lo que vamos sabiendo poco a poco es el contenido de esos presupuestos, porque, por ejemplo, ayer la Consejería de Salud informaba que su departamento verá incrementado el presupuesto en un 4%. Las cuentas del próximo ejercicio ascenderán hasta los 2.549 millones de euros y va a permitir incorporar, entre otras cosas, 205 nuevos profesionales, 120 de ellos en atención primaria. Nos desgrana ese presupuesto Luis Palomero. El presupuesto de 2026 permitirá reforzar las 3 líneas estratégicas de la Consejería de Salud. Atención primaria contará con 42 millones más hasta alcanzar los 698, una cantidad que representa el 28% del presupuesto del SESPA y que permitirá contratar a 120 profesionales. Que son 30 médicos de familia, 30 enfermeras familiar y comunitaria, 15 trabajadores sociales, 30 psicólogos clínicos para atención primaria y 5 auxiliares administrativos. El compromiso está claro y lo que se puede ver en los últimos años en esa tendencia al alza en relación al presupuesto de atención primaria, de manera que desde el 2019 a ahora ha supuesto un incremento de un 46% para la atención primaria. La previsión es que esos profesionales ocupen sus puestos en verano. No obstante, el número global de contrataciones llegará hasta las 205 para reforzar la salud mental, que estará dotada con 97 millones. Casi un 4% más que este ejercicio. A estos se unirán 69 millones para el plan estructural contra las demoras. Para este presupuesto hablamos de 69,2 millones de euros destinado a seguir con las medidas puestas en marcha durante estos últimos años. Esta partida supone un incremento del 7,71% respecto al año anterior. Continuaremos incrementando plazas para salud mental como estaba previsto en el Plan de Salud Mental 2023-2030. En este caso, para este año son
21 plazas más. Además, el servicio de salud se reforzará con mejoras en los quirófanos de Luca, Monte Naranco y Cabueñes. En este último centro se instalará un PET-TAC. También se invertirán 6 millones en la incorporación de nuevas tecnologías y 11 en la reforma y construcción de centros de salud. Educación, por su parte, va a incrementar en el 2026 la partida de personal en algo más de 61 millones de euros que se van a destinar principalmente a cumplir con los acuerdos para mejorar la calidad de la enseñanza. El presupuesto de educación va a permitir crear 991 plazas en la red pública. Un récord de financiación en esta consejería que resultará en algo más de 980 millones de euros para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los docentes relativo a las ratios, a la desburocratización o incremento retributivo. Se destinan 36 millones de euros. Un acuerdo que supone además la creación de casi 480 nuevos puestos de trabajo. Además, para aplicar la reducción a 23 horas lectivas para maestros, se contratará a 486 docentes. Así lo analiza Eva Ledo, la consejera de Educación. Muy recientes todos ellos, marcan los presupuestos que hoy presentamos desde la Consejería de Educación. Presenta también un presupuesto de más del 14%, con lo cual podríamos hablar de que en esta ocasión traemos los presupuestos del Gobierno tildados de la educación. Sobre la oferta de plazas para las próximas oposiciones de docentes rechazada por los sindicatos porque no cubren la tasa de reemplazo, la consejera responde a los sindicatos que se alcanza el máximo posible. En la oferta de empleo público nosotros estamos ahora mismo al máximo que se puede incrementar. Estamos a un 120% con respecto a la oferta de empleo público anterior. Hemos ido al máximo que se puede incrementar la oferta. Iremos atendiendo y proveyendo de personal de acuerdo con las necesidades. Iremos intentando que las oposiciones den cobertura al máximo de las necesidades para producir la mayor estabilización posible, pero ese 120% nos impide llegar más allá. El Tribunal Supremo declara inválido el proceso de estabilización de plazas docentes en Asturias de 2022 por no respetar los derechos de las personas con discapacidad. El secretario de la sección de Educación de Comisiones Obreras, Borja Llorente, le ha explicado el caso a nuestra compañera Lucía Costa. El Tribunal Supremo ha declarado inválido el proceso extraordinario de estabilización docente convocado por el Principado en 2022 por no incluir la reserva de plazas para personas con discapacidad, que deben suponer un 7% de las vacantes. Asturias no había reservado ni una sola plaza en ese sentido para el concurso de méritos, sino que las había acumulado todas en el concurso oposición. Una aspirante denunció el proceso a través de comisiones obreras y ahora la justicia le ha dado la razón. El tribunal asegura que el porcentaje de plazas reservadas para personas con discapacidad no puede calcularse de forma global sobre toda la oferta pública de empleo, sino que debe aplicarse en cada convocatoria. La Consejería de Educación tiene que convocar un nuevo procedimiento selectivo de concurso de méritos en los próximos meses en el que se acumulen las plazas correspondientes del concurso de méritos que no sacó anteriormente. El sindicato estima que el Principado deberá publicar una convocatoria con aproximadamente 20 plazas para personas con discapacidad. Por cierto, que van a seguir las movilizaciones en las escuelas de 0 a 3 años que siguen en solitario, en este caso el sindicato Comisiones Obreras. Es lo que se ha decidido en asamblea, que tienen ahora pendiente de concretar el nuevo calendario de movilizaciones. Insisten en que faltan medidas que dignifiquen el sector y entre sus demandas el reconocimiento de la carrera profesional, la categoría B para las educadoras y la equiparación del calendario a otras etapas educativas. Volvemos a los presupuestos porque Vox los rechaza y acusa al gobierno de Adrián Barbón de seguir exprimiendo a los asturianos, subiendo impuestos para sostener empresas públicas que dominan chiringuitos ideológicos. Para Vox, las cuentas representan una comunidad subvencionada y de segunda. El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, asegura que aunque el Gobierno de Asturias prometa una inversión récord, la realidad es que de los 1.000 millones presupuestados para este ejercicio, para 2025, para inversión, solo se había ejecutado a fecha de 31 de octubre el 25% de esa inversión. Según Centeno, esto demuestra que el equipo de Barbón solo se dedica a hacer anuncios y a recaudar, pero no a invertir. Vox considera que el presupuesto condena a Asturias al modelo gris
pliego de más gasto improductivo y menos economía real, porque una de cada tres personas viven directa o indirectamente, dice Vox, del presupuesto del Principado. No son más que ejemplos de lo que el socialismo lleva 40 años haciendo en Asturias. Un modelo de ocupación de lo privado por lo público, a la griega, donde ya una de cada tres personas vive directa o indirectamente del presupuesto, y donde nuestra mejor juventud ve cómo los empleos más estables y mejor retribuidos son sustituidos por empleo precario y de baja calidad. Los grupos parlamentarios y el Gobierno del Principado ratifican su acuerdo sobre financiación autonómica. El consejero de Hacienda traslada a los partidos de la oposición, a excepto Vox, que no asistió, las líneas generales que el Ministerio de Hacienda plantea sobre la financiación a las comunidades autónomas de régimen común. Ratifican su posición conjunta en defensa de un modelo de financiación que atienda las singularidades de Asturias y de la cornisa cantábrica. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, confía en que la situación de infrafinanciación de todas las comunidades sea un catalizador para un futuro acuerdo parlamentario que incluya al Partido Popular. Pero el diputado de este partido, Andrés Ruiz, advierte de que no admitirá que se cuele en el debate límites a la libertad de las comunidades autónomas para bajar impuestos. Deberíamos poder llegar a un acuerdo. Y si las comunidades autónomas ratificamos un acuerdo, es muy difícil que eso no tenga una sólida mayoría en el Parlamento. Estoy hablando del partido. Porque creemos que las comunidades autónomas, dentro de su autonomía fiscal, como hacen muchas autonomías del Partido Popular, está recogido que puedan bajar impuestos, que puedan eliminar el impuesto de sucesiones. A la espera de la propuesta definitiva, los partidos que forman la mesa de financiación ven de forma positiva las líneas preliminares que plantea el Ministerio de Hacienda, con más recursos para las comunidades y sin cupos, entre otros aspectos. Y Abel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias, Adrián Pumares de Foro, Covadonga Tomé del Grupo Mixto. Tenemos que esperar a que el Gobierno presente ese modelo de financiación para analizarlo con detenimiento. Y Foro Asturias está en la posición donde estuvo siempre, en la defensa del acuerdo alcanzado por la inmensa mayoría de grupos parlamentarios de la Junta General. Manteniendo un principio para nosotros irrenunciable, que es el de solidaridad. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:22 de la mañana. Gobierno Central y sector de la automoción presentan el Plan España Auto 2030. El objetivo es vender coches eléctricos competitivos y económicos de fabricación española. Además de las ayudas a la compra o los puntos de recarga, el plan quinquenal apuesta, según Josep María Recasens, presidente de ANFAC, por la innovación para mantener la actividad y el empleo en un sector que representa el 10% de la riqueza del país. Nos lo cuenta Ángela Bórdalo. El plan regula, incentiva y planifica la transformación del sector del automóvil en España ante los retos de la digitalización, las tensiones geopolíticas y, sobre todo, la descarbonización. Para la industria supone mantener la producción y el empleo en una de las actividades económicas más importantes del país. Lo que está en juego es capital, desde el punto de vista económico y social a nivel español y europeo. Porque este sector representa el 10% del PIB. En España. Genera inversión y empleo de calidad. Y esto es lo que queremos proteger. Las medidas del plan quinquenal tienen que ver con la innovación y la apertura a la inversión extranjera de manera ordenada. No vamos a poder empatar con China. La única forma es innovar, talento, atraer talento de donde sea. Ponemos las condiciones necesarias para que inversores nacionales, europeos, inviertan en España, pero también asiáticos. Aceptemos que en la carrera del vehículo eléctrico hay una región del mundo que está mucho más avanzada. Seamos humildes, aprendamos y que nos ayuden a transformar el sector. En cuanto a los incentivos, habrá una nueva línea de ayudas de 400 millones de euros en 2026 para la compra de vehículo eléctrico, gestionadas directamente por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas. Y lo que queremos es garantizar una mayor velocidad, también homogeneidad, en la gestión de las ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias cuando realmente lo necesitan. Estamos aquí para que España fabrique coches eléctricos tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos como para que los españoles se los puedan permitir. También se destinarán 300 millones para puntos de recarga en zonas de sombra y se ampliará en 580 millones de euros el PERTE para el vehículo eléctrico y conectado.
Sobre este asunto, aquí en RPA, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que es Álvaro Sauras, calificaba el plan como un incentivo imprescindible para impulsar la electrificación del parque automovilístico español y la descarbonización, pero también señalaba la necesidad de un plan con visión a largo plazo que incluya ayudas directas, una fiscalidad que incentive la compra de vehículos de cero y bajas emisiones y también una mejora en la infraestructura de recarga. Como todas las innovaciones tecnológicas, he empezado con una curva de adopción y de precios que, digamos, son un poquito enfrentadas o especulares. A medida que va bajando la curva de precios, va incrementándose la curva de adopción. Obviamente, el punto álgido está en torno a los 25.000 euros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Asturias vigila con atención la progresión de la peste porcina. La Consejería de Medio Rural está desarrollando medidas de vigilancia y control en coordinación con el Ministerio de Agricultura, tanto en el porcino doméstico como en población de jabalí. Se ha intensificado la vigilancia sanitaria, tomando muestras en explotaciones porcinas y en jabalíes silvestres. Además, ganaderos, cazadores, agentes medioambientales y veterinarios deben comunicar de manera inmediata cualquier sospecha. También se está investigando que las granjas cumplan con las medidas biosanitarias adecuadas, así como en la desinfección de vehículos de transporte animal. A ello se suman los controles de población de jabalíes, como es habitual. Estamos hablando de un brote de peste porcina africana que está centrado en Cataluña, pero que está generando cierta inquietud entre los criadores de Gochu asturcelta, aquí en Asturias. Es una raza porcina autóctona en peligro de extinción que corre el riesgo de desaparecer por completo si se propaga esta enfermedad. Vamos a hablar precisamente con el presidente de la Asociación de Criadores de Gochu asturcelta, con Moisés Naval, que está ahí al otro lado del teléfono. Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Díganos, a este día, 4 de diciembre, ¿cuál es su grado de preocupación? Pues si te digo, a ver, no solo el mío, sino el de los asociados, de 0 a 10, pues estamos en un 8, un 9. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que temen? Bueno, como estamos ya está saliendo también en los medios desde ayer o antes de ayer, cuando uno de los protocolos de esta enfermedad, cuando se detecta un brote, es hacer un vacío sanitario en 20 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, y si es persistente o si aparece un brote fuera de esos 20 kilómetros, se ampliaría a 50 kilómetros. Entonces, eso trasladado al mapa asturiano, además con la orografía que tenemos y llamemos plaga de jabalíes, pues sería un desastre. Porque el vacío sanitario, hablamos de que estén contaminados o no los cerdos domésticos, en esa zona, pues sí se sacrificarían de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un riesgo grande también porque criamos en extensivo y los gochos, aunque están en fincas cerradas perimetralmente, y que procuramos que no haya ningún tipo de contacto con animales salvajes, pues tenemos un riesgo mucho más elevado que si fuese una granja industrial, ¿no? Que está mucho más aséptica. Claro, estaríamos hablando que se sacrificarían, en este caso, el Gochu asturcelta o la especie de llegar a Asturias ese brote. Sí, eso es. Sí. Que no ha llegado todavía, pero que podría llegar. No, es un condicional. Sí, o sea, eso no estamos estamos trabajando siempre en la hipótesis de que, o haciendo los cálculos en la hipótesis de que pudiese llegar, pero que no es algo para nada descabellado, porque nosotros ya el lunes por la mañana, primera hora, ya mandamos un comunicado a todos los socios, pues para que sean muy, muy estrictos y muy extremos a la hora de aplicar todas estas medidas de biosanitarias, todas estas medidas de bioseguridad, porque el riesgo, como un poco para concienciarlos de que el riesgo es extremo, ¿no? Después, pues eso, hablando con los medios, también agradezco el tener estos espacios en los medios, porque así concienciamos un poquitín también a la población. Pero yo siempre apelo al caso, imagínate, que donde surgió el brote es un parque nacional, o un parque natural, perdón, donde la gente va a hacer senderismo, va a pasear sus mascotas, va a hacer running.
Y entonces, imaginemos que yo, que me gusta el monte, pues estoy en esa zona de Barcelona y antes de venir para Asturias, pues me doy un paseo para conocer el Parque Natural. Claro. Puedo venir a Asturias y como me gusta el monte, pues al día siguiente o a los 2 días, pues salgo por aquí, donde salgo habitualmente, y entonces ya estoy transportando el virus de la enfermedad. Entonces es como una lotería, que nos toque o no nos toque, es como una lotería. Ahora mismo pues están haciendo investigaciones para ver desde cuándo apareció el brote allí, buscando los cadáveres, digamos, más antiguos, a ver si, porque los cadáveres que se encontraron allí de jabalíes pues son más o menos frescos, pero lo que quieren saber es desde cuándo está el brote allí, pues para ir acotando, a ver pues eso, qué gente o qué posibilidades hay de que haya salido de ahí el brote o no. Uh-huh. Entonces también claro. Eso, nosotros por eso también lo mismo que dijisteis vosotros ahora ahí muy bien, nosotros también hablamos con nuestros socios que al mínima sospecha de que pueda haber algo o en el colectivo de cazadores pues que encuentren un cadáver de jabalí en el monte, pues que eso no se toca, que eso que lo hay que geolocalizar y avisar a las autoridades automáticamente para que analicen. También estamos diciendo a los socios que son cazadores y a los cazadores que no son socios que la ropa y el calzado que se usa para cazar en el monte, pues que por favor que vaya directamente al maletero del coche en una bolsa, que lo desinfecten antes de después andar por ahí por la calle normalmente, porque imagínate, vamos al monte a cazar, pisamos pues esos residuos de un jabalí que esté infectado y lo llevamos al bar del pueblo, lo llevamos al coche, del coche lo llevamos a otro lado. Es muy fácil, ¿no? Por lo que nos está contando. Sí. Sí. Y teniendo en cuenta la proliferación de jabalíes que hay actualmente, que los vemos por toda Asturias. Eso es. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que un jabalí, pues eso, puede andar entre 40 y 50 kilómetros al día. No suelen moverse tantas distancias, pero pueden moverse toda esa distancia. Entonces, bueno, es un poco, nosotros estamos bastante preocupados. Dentro de las medidas que estamos pidiendo a la administración, pues es también si tenemos ayudas para el cierre, pero ahora mismo digamos que nos estamos planteando esas ayudas como ayudas a la inversión en un cierre en cierres a largo plazo. En vez de cerrar con malla cinegética, pues empezar a implementar unos cercados pues que sean mucho más resistentes y para que me entiendas, como a ver si podemos cerrar, el objetivo final era poder cerrar las fincas como están cerrando las carreteras o la autovía, pues ese tipo de cierre, porque a ver, el jabalí con la o sea, si no estamos muy pendientes con la cinegética que usamos normalmente y la corriente, si no estamos muy pendientes, pues puede llegar a tener contacto con nosotros. Después, o sea, con nuestros cerdos. Después también estamos pidiéndoles que hagamos una línea dentro de nuestro banco de germoplasma donde tenemos pues semen tenemos el ADN de 10.000 individuos y tenemos semen de casi 50 ejemplares machos, pero no tenemos ni ovocitos ni embriones. Entonces, en el caso de que hubiese una epidemia de estas que provocase la hecatombe, que no, cosa que quedamos que hubiese que sacrificar todos los cerdos, claro, pues no tenemos la posibilidad de recuperarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy estos días también en contacto con genetistas de universidades de Zaragoza y de Murcia y me dicen que es relativamente fácil el tema de los embriones, lo que pasa es que lo habría que hacer ya con urgencia, porque ellos también dicen que que el riesgo es real, ¿no? Y serio, que no es que nos lo estemos nosotros tomando como de forma catastrófica, sino que el riesgo es muy serio. Entonces, está ahí exactamente. Sí, nada, estamos trabajando y bastante preocupados, trabajando ya en extremis, sí. Pues lo estamos viendo.
Pues le agradecemos Moisés Naval, que es en este caso presidente de la Asociación de Creadores de Gocho Asturcelta, bueno, pues que nos haya atendido aquí estos minutos esa preocupación que esperemos, bueno, hablar en otro momento, pues con noticias más positivas, si puede ser. Sí, ojalá, crucemos los dedos para que no pase nada. Sobre todo que tomen esa precaución, que es lo importante. Sí. Yo agradecer también el poder tener este espacio para, pues lo que te decía, para que cada vez la población nos concienciemos más y eso, para ver si entre todos logramos que no entre aquí la peste porcina. Eso esperemos. Gracias, Moisés. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Chao. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. A las 8:35 de la mañana, la Policía Nacional de Asturias suspende al menos temporalmente el dispositivo de búsqueda de los restos de Maritrini y de su hija en la balsa de Berbes, en Ribadesella. Los militares de la UME se retiran después de 2 intensas jornadas en las que han retirado 15.000 metros cúbicos de agua y han localizado por lo menos un vehículo entre el fango de la Poza Riosellana. La Policía Nacional apunta que será el jueves cuando se informe del resultado, después de habérselo comunicado a la autoridad judicial. Lo cuenta Rubén Llano, que es portavoz de la Policía Nacional. También hay una cantidad de lodo, de sedimentos muy grande acumulados, por lo tanto la última parte es muy compleja. Ya te digo, el 5º Batallón de Militar de Emergencia, de Intervención de Emergencias de la UME está haciendo un trabajo espectacular. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias absuelve al padre Chus de la condena por corrupción de menores al considerar que no existen pruebas suficientes. La justicia, sin embargo, sí mantiene la condena de 4 años de prisión por tráfico de drogas. Durante el juicio en el que fue condenado, el ex sacerdote negó haber ofrecido droga a cambio de sexo a menores. El alto tribunal considera probado que desde el año 2015 diversos jóvenes, tanto mayores como menores, acudían al domicilio del padre Chus a consumir y a obtener hachís. El abogado del ex sacerdote, Javier Díaz da Pena, ha anunciado que van a recurrir la sentencia. Seguimos manteniendo que incluso con los mismos argumentos por los que se le ha absuelto de los delitos de corrupción de menores, llevándolo a su máxima expresión, que creo que es como debe ser, la existencia de que no hay una prueba plena de la comisión de esos delitos, creemos que eso mismo afecta al delito relacionado con la salud pública. Entonces sí que te puedo decir que lógicamente lo recurriremos, porque la satisfacción nunca es plena, jamás, cuando uno lleva predicando la inocencia absoluta. Condenado a 15 años de cárcel un profesor del occidente asturiano que abusó sexualmente de 3 de sus alumnas. La Audiencia Provincial considera probado que el docente las acariciaba y llegó a tocarles los pechos y cogerles de las caderas cuando las niñas cursaban 6º de primaria. Es, por tanto, autor de 3 delitos continuados de abuso de menores. Además de los 15 años de cárcel, se le inhabilita para cualquier oficio que implique contacto con menores, no podrá acercarse a las víctimas y deberá abonar una indemnización de 5.000 euros a cada una de ellas, las que sufrieron problemas además de sueño y ansiedad como secuelas de lo sucedido. El juzgado de lo penal número 1 de Avilés celebra esta mañana el juicio contra una pareja acusada de intoxicar a su bebé por fumar marihuana y cocaína delante de la pequeña en una habitación sin buena ventilación. El Ministerio Fiscal sostiene que el 8 de octubre de 2023 los acusados fumaron marihuana y cocaína en una cantidad elevada en un espacio sin ventilación suficiente en una vivienda de Avilés, conscientes de que su hija de 13 meses se encontraba en la misma habitación que ellos y de las consecuencias nocivas que esto podría suponer para su salud. Como consecuencia de ello, la bebé sufrió una intoxicación por cannabis y cocaína. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado asumió la tutela de la menor, con suspensión de la patria potestad a ambos acusados. De cara a la vista oral, la Fiscalía pide una pena para cada uno de ellos de 11 meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar, así como la inhabilitación para la patria potestad durante 2 años y medio, una orden de alejamiento de 2 años y el pago de una indemnización de 642 euros a su hija. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Hoy es Santa Bárbara, es patrona de los mineros, y en Mieres el presidente del Principado, Adrián Barbón, va a participar este mediodía en un acto de homenaje a los mineros fallecidos que se celebra con motivo de esta festividad que se produce en medio del conflicto laboral que mantiene la Brigada Central de Salvamento Minero con UNOSA. La compañía les adeuda 9.000 horas extras. Ayer, brigadistas y alcaldes de las cuencas mineras se concentraban para exigir una solución. 19 de los 21 miembros que integran la brigada presentaron el pasado 7 de noviembre su renuncia
renuncia voluntaria ante la acumulación de horas extraordinarias que no han sido pagadas y que, según denuncian, ya son más de 9.000. El presidente de UNOSA, Enrique Fernández, ha ensalzado la labor de los brigadistas y ha avanzado que trabajan para conseguir un acuerdo que resarza económicamente a los trabajadores y mantener además el operativo este servicio. Que estamos totalmente de acuerdo. Simplemente añadiré que a día de hoy la sociedad tiene una deuda con la brigada minera y UNOSA también tiene una deuda, en este caso financiera, que estamos trabajando intensamente para desbloquear a la mayor brevedad posible. Confiamos en un pronto acuerdo y que tengamos una tranquilidad necesaria para que tanto los trabajadores como el conjunto de la sociedad podamos seguir contando con este cuerpo tan apreciado. Para protestar por esta situación, ayer brigadistas y alcaldes de las cuencas mineras en Sama del Langreo, junto a decenas de personas, se concentraron en el Pozo Sotón para reclamar la continuidad de esta brigada central de salvamento minero. Uno de ellos hablaba para RTPA. Nos duele el tener que llegar a este extremo, pero vamos, no queda otra ya. Mino García también se encontraba allí, es regidor de Morcín, y en representación de todos los alcaldes que se concentraban reclamó una solución para los brigadistas y la continuidad de este equipo de rescate. En este momento hicimos entre todos los alcaldes de las cuencas mineras un llamamiento, ¿no? Una concentración en apoyo, como digo, a los trabajadores, a los sindicatos y sobre todo que haga recapacitar, ¿no? a la dirección de UNOSA. Veremos cómo acaba esta situación, este conflicto laboral. El próximo domingo ponen de fecha tope los brigadistas para que les den una solución. Además de dirigentes sindicales y líderes políticos como el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, también se concentraban ayer. El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, también acudía a esa concentración el secretario general de Foro, Adrián Pumares. Y más cosas porque la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias celebra esta mañana su primera escuela de activismo social en el Archivo Histórico de Asturias. Un encuentro que pone el acento en las preocupaciones de la sociedad con especial hincapié en los elevados precios del mercado inmobiliario, la precariedad laboral y también la falta de políticas públicas efectivas que dificultan que los jóvenes puedan independizarse y construir su propio proyecto de vida. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias pone en marcha esta primera escuela de activismo social con el objetivo de potenciar y contribuir a garantizar la participación de los y las jóvenes con menos oportunidades, con el objetivo de combatir la pobreza. En RPA, la presidenta de esta red en Asturias, Elena Rúa, recuerda que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre jóvenes de 16 a 29 años alcanza casi el 26%. Los altos precios de la vivienda y los bajos salarios dificultan la independencia, recuerda, de los más jóvenes. Poner a la juventud en el centro como una fuerza clave, ¿no?, para esa transformación social que necesitamos, lo que hace que nos toque escucharles, ¿no?, sobre las grandes preocupaciones que tiene una juventud que vive en parte una vida precarizada. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, les está impidiendo esta emancipación, ¿no?, este proyecto de vida que no están pudiendo llevar adelante, porque hoy en día pues hablamos de emergencia habitacional, ¿no?, y igual les pasa con el empleo, donde nos relatan cómo tener formación ya no significa tener un empleo digno. Para la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias, la juventud representa una fuerza clave para impulsar la transformación social y quieren desterrar el mito de la vulnerabilidad de la generación de cristal. Destaca que los más jóvenes se preocupan por muchas cosas, entre ellas por la emergencia climática o los retos que presenta la tecnología. También ellos y ellas nos han verbalizado su preocupación por esta incertidumbre en el futuro relacionada con el medio ambiente, ¿no? Todo lo que vivimos como un reto urgente, ¿no?, de esta emergencia climática y también los retos y oportunidades que ofrece también la tecnología, que es algo con lo que conviven a diario y cómo también vivencian incluso esta brecha digital, el consumo de redes sociales y la desinformación. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:44 de la mañana. A las 6:30 de esta tarde, en el Tanatorio de los Arenales de Oviedo, será el acto de despedida a José Luis Cienfuegos, que falleció el martes en Madrid de forma repentina a los 60 años. Actualmente era el director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, pero trabajó durante 16 años al frente del FIX e hizo del festival la cita internacional de referencia que es hoy en día. Los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él lo recuerdan como un hombre incansable en su día a día, que revolucionó los festivales en los que trabajó y
que se caracterizaba por hacer equipo con sus colaboradores. Uno de ellos, Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Una figura que cambió el devenir de los festivales de cine en España, dejando una impronta única en todos ellos, comprendiendo la historia de cada festival, pero dándole una idea, una mirada que es irrepetible. Y está también el escritor Edu Galán, que lo calificaba de buena y brillante persona. Cuando la gente se muere, pues a lo mejor te ves obligado, por respeto a los que se van, a hablar bien, pero es que en este caso no puedo decir absolutamente nada malo de José Luis. José Luis Cienfuegos fue una figura clave en la consolidación y renovación de los festivales de cine en España, también conocido por su rigor programador, su sensibilidad hacia el cine independiente y su compromiso absoluto con la difusión cultural. Hacemos un recorrido homenaje por su figura con Cristina Natal. Yo creo que se nos ha inculcado a todos los que estamos en el ámbito de la industria cinematográfica en esa necesidad de defender y de programar nuestro cine y de defender una cierta diversidad cultural. Nacido en Avilés, José Luis Cienfuegos pasó sus primeros años en Oviedo. Sus padres eran profesores y él estudió psicología, pero su amor por la cultura en general y el cine en particular hizo que, entre tanto, participara en el aula de cine de la Universidad de Oviedo. También desplegó una intensa actividad como programador con la obra cultural de Cajas Tour en forma de ciclos de cine y música. En el Festival de Cine de Gijón comenzó su trayectoria en el departamento de prensa y en 1995 dio el salto a la dirección del certamen, donde estuvo 16 años. Durante este tiempo convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada para los cineastas más arriesgados y estimulantes: Harmony Korine, Lucas Moodysson, Ulrich Seidel, Lisandro Alonso o Paweł Pawlowski. Pero también incluía, no se olvidaba, del talento asturiano, así nos lo cuenta el director Tito Montero. Colocó a Gijón en el mundo, pero permitió que viésemos en Asturias de primera mano pues todo lo que estaba sucediendo a nivel cinematográfico o en cualquier rincón del planeta, y eso nos permitió también pensarlo desde aquí. Y yo creo que nuestras películas son herederas de esas pantallas que nos abrió el Festival de José Luis. Cienfuegos entendió el festival no como un escaparate estático, sino como un lugar de agitación cultural y una experiencia total, siempre trabajando en equipo. Esto contaba para RPA en el último año que dirigió el FIX. En cuanto al servicio al público, el ofrecer una imagen seria de lo que es un festival internacional, y así nos lo transmiten el resto de los invitados. Y eso sobre todo es mérito del equipo del festival, es decir, que hay un equipo de, pues somos 30 personas trabajando durante muchos meses para que esto salga adelante. Con la llegada de Foro Asturias al gobierno, el partido de Cascos despide a Cienfuegos del FIX en 2012 y en ese momento le fichan para dirigir el certamen de cine europeo de Sevilla, convirtiéndolo también en una cita de prestigio para el cine contemporáneo. Alejandro Díaz Castaño, el actual director del FIX, emocionado, considera a Cienfuegos como una persona que cambió el rumbo de los festivales. Cambió el rumbo del Festival de Cine, sin ese trabajo no sería el festival que es ahora, y cambió también el rumbo del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Solo viví con él, mano a mano, 5 años, que estuve como jefe de programación. A continuación, en 2003, ese año fue el que marcó su llegada a Valladolid y el mayor reto de su carrera, la Seminci. Este mes de octubre, el certamen celebraba su 70 aniversario. Esto decía en una de sus últimas entrevistas. 7 décadas, ¿no?, del mejor cine de autor aquí en Valladolid, y yo creo que se cumplen 70 años en un estado de forma envidiable, ¿no? Yo creo que el festival transmite, quiero pensar, energía, optimismo, sobre todo cara al futuro. Pues eso era, energía,
trabajo incansable por el cine, por la cultura. Así era José Luis Cienfuegos quien abrió las fronteras en y para Asturias en lo que hoy es una cita de referencia internacional, el FICS, para entender la cultura y para colocarnos en el mapa de las miradas internacionales. Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura. Que fue clave non solo na definición e o impulso al Festival Internacional de Cine de Xixón, que lo fue, sino na cultura xixonesa e asturiana. Somos deudores de agradecimiento y reconocimiento que merece la persona que nos ayudó a crecer y abrir las fronteras de la mente y de la sensibilidad a través del cine, descubriéndonos miradas y voces que no nos llegaban al conjunto de la ciudadanía, pero otros medios. Ha sido un año difícil para el FICS. Este 2025 nos ha quitado al programador Farangallo y ahora se lleva a José Luis Cienfuegos. Díaz Castaño le da las gracias por su trabajo, algo a lo que nos sumamos. Gracias, José Luis. Y dar las gracias por todo lo que aprendimos de él. Me hubiese encantado recibirlo otra vez aquí. Dile, amor, que el que ahora te alivia soy yo. Más cosas. La Fundación José Barreiro, que ha presentado en la Casa del Pueblo de Oviedo un proyecto sobre Purificación Tomás, referente socialista y del feminismo asturiano. La idea se plantea a través de 3 pilares: el documental, un podcast y también 2 volúmenes escritos por Carmen Suárez, que muestra el extenso legado de Pura y que se centra en su exilio en México. También, por cierto, hay varios episodios guionizados y dramatizados por nuestra compañera Patricia Martínez. Y nos lo cuenta Estíbaliz Urquiola. Tengo 69 años, nací curiosamente en el exilio. Es la voz de Purificación Tomás. Y si quieres luego te explico por qué nací en el exilio. Esta narración, obtenida de una entrevista en 1987, la podemos escuchar en el primer episodio del podcast Charlas de Mujeres, que, junto con un documental, son el acompañamiento audiovisual a los 2 tomos escritos por Carmen Suárez, el trabajo eje, el pilar documental y académico. Consiste en el primero en una biografía sobre Pura, fundamentalmente aquella que comprende el exilio, todo el tiempo del exilio y el retorno en el momento de la muerte de Franco y los primeros años de la transición. Lo que se narra es todo el exilio mexicano. En el segundo se recogen artículos y reflexiones del Grupo Femenino Socialista de Solidaridad de México, que fundó a mediados de siglo y que se publicaron en las revistas que también dirigió Mujer y Horizontes. Varios han sido guionizados y dramatizados para el podcast. 10 episodios. Asuntos que eran noticia en aquellos momentos, entre mediados de los 60 y mediados de los 70, desde una misión de astronautas, ¿no?, en torno a la Luna, de la del Apolo 8, hasta, por ejemplo, la situación que vivían las mujeres en situación de prostitución en Chile. Los episodios ya están en Spotify o Spreaker. Las ilustraciones del proyecto son de Alfonso Zapico y las imágenes del documental han sido realizadas por Carlos Seoane. Es tan representativa como puedo ser yo de una etapa histórica para socialismo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Nos acerca hoy la información deportiva Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El Sporting de Gijón pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey después de imponerse al Mirandés en Mendizorroza por 0-2 con goles de Amadou y Manu Rodríguez. Un resultado que también sirve para devolver la moral a una plantilla a la que se le atragantaron en las últimas semanas los equipos de la parte baja de la tabla. Borja Jiménez es el entrenador del conjunto gijonés. Contentos por la victoria, porque llevábamos ya 4 o 5 partidos sin ganar, 5 eran. Es verdad que con 3 empates, pero bueno, teníamos esa sensación de que podía ser un punto de inflexión, por lo menos hoy, con gente que estaba participando menos, con los chicos del filial, contento en líneas generales, contento con lo colectivo, con algunas actuaciones individuales. Bueno, una ronda más de Copa del Rey, creo que el grupo se lo merecía.
Esta mañana la plantilla rojiblanca tendrá una sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Areitio, donde se ejercita habitualmente el Eibar para comenzar a preparar el partido del sábado en Anoeta frente a la Real Sociedad B. Con las bajas de Javi López y Brandon Domínguez, ambos por lesión, afronta el Real Oviedo el partido ante el Mallorca que se juega mañana a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere. Luis Carrión, quien dirigirá hoy la última sesión de trabajo en el Requexón, medita realizar cambios en la alineación en busca de su primera victoria como entrenador en primera. En otro orden de asuntos, el central David Carmo ha sido citado por Angola para disputar la Copa de África, por lo que se podría perder el último partido del año contra el Celta. El próximo 18 de diciembre, Montse Tomé y María Llenes ofrecerán el listado de jugadoras que compondrán la selección asturiana femenina que jugará el martes 23 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y en el estadio Román Suárez Puerta de Avilés frente al combinado de la Comunidad Foral de Navarra, un partido que será de acceso libre al campo previa retirada de invitación. El Telecable Hockey Club adelanta su encuentro de esta jornada para la tarde-noche del viernes. Las fabriles se desplazan al Bierzo para hacer frente al equipo revelación en este arranque competitivo. El Bembibre, con un punto menos que las gijonesas, es tercero. La jugadora Ana Catarina analiza la cita. Y ahí el año pasado siempre era un equipo que además en su pista hacía los partidos complicados, hacía muy buenos resultados ahí. A nosotras nos costó ahí el año pasado, hace 2 años, y claro, este año están ahí arriba de la tabla. Sabemos que están muy bien y también nos estamos preparando para eso. Son jugadoras intensas defensivamente, que corren bastante. Sabemos que no vamos a tener un minuto de descanso, sabemos que tenemos que estar súper atentas en la defensa, en el ataque. Y este sábado se celebra la 36ª edición del Rally de Cangas, última prueba del Campeonato de Asturias que contará con récord de participantes, una carrera de 156 kilómetros de recorrido, de los cuales 109 serán cronometrados. En total, 8 tramos. Marcos Verano es uno de sus organizadores. Estamos ante la edición más numerosa de la historia del Rally Cangas. Son 150 equipos participando, de Valencia, de Andalucía, de Murcia. Esperamos que esta gente dé un espectáculo a la medida del trabajo que está llevando esta escudería para poder realizar un rally con esta cantidad de inscritos. En la nómina de pilotos, además de Alberto Ordóñez, estará el gijonés Sergio Fombona, que regresa a la competición 15 años después de su retirada. Asturias Hoy, en clave económica. Y quien llega a hablarnos de todo ello es José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, después de una jornada ayer, digamos que histórica, ¿no? De nuevo con máximos, ¿qué esperamos hoy? Sí. Es verdad que al final de la sesión el IBEX cayó un poquito en el sentido de que dejó de ganar, ¿vale? Acabó subiendo un 0,68 cuando realmente estuvimos ganando más de un 1%, sobre todo apoyado por esos buenos resultados de Inditex, y al final cerramos, pues bueno, un poco más lejos esos 16.700 puntos, pero que estamos en la frontera de los 16.600, con lo cual una zona de máximos, como bien dices. Y hoy arrastramos de Asia, sobre todo principalmente de Japón, subidas importantes de más del 2% tras el resultado de la subasta de deuda a 30 años, que es la mayor demanda de este 2019. El mercado lo ha tomado como muy positivo y esas subidas de Asia yo creo que se están arrastrando también en este inicio de sesión aquí a Europa. Vienen los futuros marcando subidas del IBEX en torno al 0,50, en el Eurostock incluso un poquito superiores, en torno al 0,60. Con lo cual, pues volveremos a estar muy cerquita de esos máximos de nuevo, por lo menos en este inicio de sesión. Y en lo que queda de sesión, la verdad es que es una jornada un poco más de transición. La de ayer, que fue más importante, la de mañana también tenemos alguna referencia más importante. Hoy tenemos unas ventas minoristas en la zona euro y, sobre todo, un desempleo semanal en Estados Unidos, que vengo diciendo que como el informe oficial de empleo se ha retrasado hasta la semana que viene, pues son datos que son importantes porque ese informe oficial de empleo no lo vamos a conocer hasta después de la reunión de la FED, ¿no? Ayer conocíamos un adelanto, una encuesta de empleo privado que fue el nivel más bajo de este 2023 porque se destruyeron 32.000 puestos de trabajo, ¿vale? Entonces yo creo que este dato de desempleo semanal va a ser un dato relevante. Sí que es cierto que de ayer tenemos que destacar también que en Estados Unidos
hubo un dato del sector servicios que salió bastante por encima de lo esperado también, con lo cual nos hace entender que la economía americana sigue fuerte, pero bueno, ese dato de empleo privado pues también ha salido negativo, ¿no? Con lo cual todas esas referencias van a tomar mucha importancia porque son fundamentales para la próxima reunión de la FED la semana que viene, que el mercado está dando por hecho que va a haber ese recorte de tipos, la probabilidad casi es del 100%. Y bueno, pues esperemos que no haya ningún dato pues que estropee esa hoja de ruta de la FED. Con lo cual, en resumen, pues seguimos hablando de subidas, los mercados siguen con buena tendencia y el IBEX pues prácticamente, insisto, en máximos históricos, pues, como bien decías. Bueno, pues veremos de qué da de sí esta jornada de transición. Gracias, José Antonio. Buena jornada. Gracias. Buen día. Nos vamos hoy con la banda de Chevelex, que abre su esperada gira por España en la sala Gong Galaxy Club de Oviedo a partir de las 9 de esta noche. Pues así nos vamos. Mañana a las 8 en punto volvemos aquí. Vuelve Asturias Hoy, primera edición en RPA. Pueden quedarse con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal. Nada más. Buena jornada.